Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este martes 31 de mayo y en esta oportunidad el tema que vamos a discutir es la gestión de la seguridad pública. Ya está conmigo Óscar Fernández, politólogo, también ejerció como asesor parlamentario y especialista en temas de seguridad. Óscar, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a usted por acompañarnos esta mediodía. Óscar, quiero ofrecerle brevemente una rápida contextualización del tema que vamos a platicar con Óscar Fernández. La inseguridad es un tema permanente en la discusión pública. A la vez es un problema complejo, no solo por su concepción, sino las formas en cómo resolverlo. Para eso, las diversas gestiones gubernamentales en los últimos 15 años han implementado diversas políticas con resultados diferentes y pocos espacios para evaluarlas. La tasa de homicidios resulta un indicador nada más que refleja la tendencia de homicidios intencionales por 100.000 habitantes. En el caso de nuestro país, para el año 2015, cerró con una tasa de 103 homicidios intencionales por 100.000 habitantes. Fue la más alta en América Latina. Este dato refleja la gravedad del asunto, mas no resulta el único elemento para definir lo que pasa en nuestra sociedad respecto a la violencia e inseguridad. Actualmente, la administración del presidente Salvador Sánchez Serén viene implementando medidas de combate frontal a las pandillas a través del despliegue de batallones especializados, medidas excepcionales en seguridad y proporcionar más fondos a instancias responsables de la seguridad ciudadana. Entonces, para discutir este tema, nos acompaña Óscar Fernández, politólogo, fungió como asesor parlamentario, columnista y especialista en temas de seguridad pública. Agradezco nuevamente, Óscar, por estar con nosotros esta mediodía y me gustaría iniciar directamente con la entrevista. Hace 15 días, en declaraciones del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, mencionaba respecto al tema de las estructuras criminales. Hay que sitiarlos, hay que perseguirlos, hay que doblegarlos. Es una misión que tenemos en 12 meses y debemos tener resultados claros. Me gustaría tener su reacción sobre esto. ¿Es este el camino para resolver la inseguridad pública? No, en realidad no es el camino estratégico, pero es una necesidad frente al desborde del problema de la delincuencia. Y me refiero a la delincuencia no solo al narcotráfico, sino sobre todo a la delincuencia de las pandillas, sí, que son un fenómeno social, ¿verdad? Es decir, esto está relacionado con la extrema pobreza, el modelo económico, el sistema social que es disgregante, marginador, excluyente, etcétera, etcétera. Y las cosas se habían salido ya del control, ¿no? Es decir, hay cierto límite que te permite controlarlo, pero aquí, por la acumulación de la gravedad del problema y de la complejidad del problema a través de 20 años que no se hizo mucho, ¿entendés? El problema mutó hacia estadios mucho más complejos. Es decir, no eran lo mismo las manifestaciones de las pandillas el 95, ¿no? Por decirte algo, que en la actualidad, ¿verdad? Hoy es otra forma de organización. Hay incluso algún tipo de conciencia en estas organizaciones de su problema como exclusión social. Y te lo demandan, ¿no? De alguna forma te lo demandan. El problema es el uso de la violencia desbordada, porque no es una violencia en la que clásicamente, por ejemplo, se enfrentan las clases pobres o trabajadores en una revolución versus las clases que poseen el capital o los detentadores, sino es una guerra lamentablemente del pueblo contra el pueblo. Y eso es lo que la hace más dramática, ¿verdad? Por ejemplo, tu nivel de vulnerabilidad frente a este no es igual el de un gran empresario. Es decir, el gran empresario sale con un carro blindado, dos carros de seguimiento, de seguridad, etcétera, etcétera, mientras tú te conduces en un bus. O sea, el nivel de vulnerabilidad de la gente también responde a su estrato social. Y ha hecho una mención interesante.
¿El gobierno considera usted, Óscar, que está haciendo ese análisis de este escenario de vulnerabilidad que enfrentan los ciudadanos? No solo por el hecho de pandillas, a lo que voy en mi pregunta es probable que tal vez el gobierno esté simplificando demasiado, que el tema de la seguridad radica solamente en las pandillas y no consideran estos escenarios de exclusión, de vulnerabilidad que tienen los ciudadanos en diversas expresiones locales? Es decir, sí. El problema es que ese es el fondo de la estructura social. Y el fondo de la estructura social es la acumulación de un problema histórico que se vuelve demasiado complejo. Es decir, no la solucionás en 5 años, ni siquiera en 10. Cuando venimos nosotros heredando un sistema social y político que tiene 200 años, en donde las estructuras están bien cimentadas, y generalmente son estructuras deformadas, ¿no? Es decir, nos enfrentamos a un Estado que privatizó toda la propiedad pública, por ejemplo. Entonces, hoy tú no tienes formas de ingreso al Estado y tienes que estar prestando dinero, ¿no? Para mantener los programas sociales, para mantener, etcétera, etcétera. Lo cual se ha estado haciendo. Y no se hacía en otras épocas. Pero la estructura del problema histórico es tan complejo que no lo vamos a acabar sino lo que estamos tratando es el pico de la manifestación más violenta de toda esa violencia del sistema. Porque nosotros hemos vivido, nacemos y nos reproducimos en sistemas que son violentos por su naturaleza. ¿Me entiendes? O sea, tú te das cuenta si pasas por el mercado, por ejemplo. Ves a esos niños en una cajita dormidos mientras la mamá vende. Ese niño chorreadito que anda en la calle, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que va a ser abogado? ¿Tú crees que va a ser médico? Las posibilidades son mínimas. Pueden ser nulas. Le estamos marcando el camino para que sea delincuente o violento. Entonces son los mismos sistemas sociales los que producen esa violencia. ¿Considera usted que el partido de gobierno, bajo su gestión en el campo de la seguridad, tiene ese pensamiento más estructural? Puede ser que las herramientas y las posibilidades no las tenga en este momento o requieran años, pero tiene ese pensamiento para articularlas con las políticas que enfrenten la superficie, como usted mencionó, el pico del iceberg. Sin duda. Mira, en 2007, no sé si ustedes se recuerdan, tuvimos una actividad en el Estadio Cuscatlán que llenó el estadio, etcétera. Porque fue por primera vez que el FMLN planteó un análisis de la seguridad pública y una estrategia de la seguridad pública totalmente contraria a la concepción exclusivamente represiva de la seguridad. Es decir, considerando los factores sociales, ¿verdad? Y hablamos por primera vez de ciudades seguras, de la participación de las comunidades en la seguridad pública, de la prevención. Inmediatamente fuimos objeto de ataque, ¿no? Porque es común que las sociedades, sobre todo como las nuestras, ¿verdad?, que somos hijas de una historia de violencia estructural, dictaduras, oligarquías, etcétera, etcétera. Es común que la gente te pida a gritos violencia contra la violencia. Dice, es que estos son muy blandos, hablan de prevención y lo que hay que hacer es matar a los mareros. Hay que tirarles bombas, hay que... solo falta que digan que bombardean las colonias, pues, desde los helicópteros los ametrallan, ¿no? Es una concepción totalmente loca. Aunque los mensajes del gobierno en los últimos días van un poco, no estoy refiriéndome a esta línea, pero va a tratar de responder esas expresiones mezcladas o de sensaciones que hay en la opinión pública sobre el tema de dar un posicionamiento. Bueno, tenemos que utilizar el brazo más operativo, más fuerte del Estado a nivel territorial para mandar una sensación. Entonces, ¿cómo valora ustedes? Porque mira,
la fuerza del Estado tiene gradualidad y tiene circunstancialidad. Entonces, hay circunstancias en que los grados de fuerza del Estado deben ser los más grandes para aplacar, por ejemplo, un fenómeno que se te desborda. Pero no es esa tu visión histórica, o sea, tú no te vas a quedar con los soldados en las calles, con los tanques en los pueblos, no es esa tu idea de la seguridad pública. Se trata de aplacar el problema, de aplacar el fuego más intenso y luego quedarte tratando las brasas del incendio. Tenemos que hacer una pausa, Óscar. Me gustaría que en la segunda parte de la entrevista platiquemos un poco de sus valoraciones de las medidas excepcionales que el gobierno está implementando y también un poco algunas reacciones de diversas instituciones u organizaciones sobre el tema de seguridad y derechos humanos, si le parece. Me acompaña en esta oportunidad Óscar Fernández. Él es politólogo, especialista en seguridad y también fungió como asesor parlamentario en este tema. Estamos hablando de la gestión gubernamental en materia de seguridad pública. Permítanos una pausa y continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Primera Emisión. En su espacio de entrevista de este martes 31 de mayo estamos platicando con Óscar Fernández, politólogo, especialista y asesor parlamentario en temas de seguridad sobre la gestión gubernamental en materia de seguridad pública. Retomando entonces la entrevista, Óscar, me gustaría que platiquemos ahora sobre unas declaraciones que se realizaron el día de ayer. FESPAD brindó una conferencia de prensa y uno de sus representantes, Nelson Flores, mencionó la siguiente frase que me gustaría tener su opinión. Cuando los gobiernos optan por la represión es porque han fracasado en su misma política de seguridad. ¿Qué opinión le merece? Que es parcialmente cierto, pero en este caso no es un fracaso del FMLN. Es un fracaso de más de 30 años de no abordar el problema como debió abordarse. Y claro, resulta que hoy le toca al gobierno del FMLN afrontarlo en su más cara crisis, ¿me entiendes? Si este problema lo hubiéramos tratado con esta visión estructural, social, desde el principio esto no se hubiera dado. Hay factores históricos, la situación después de la guerra, la aplicación de un modelo económico que fue totalmente excluyente, la privatización del Estado, prácticamente desarmaron el Estado y ahora tenemos que luchar para rearmar al Estado y dar respuestas más integrales. Pero frente a este fenómeno, con un Estado que fue debilitado por un modelo económico, porque el neoliberalismo no necesitaba Estado, necesitaba mercado. Entonces, para ellos el Estado era un mero tramitador de cosas. Cuando se vienen a dar cuenta que el Estado es precisamente para estas cosas, entonces la situación ya está desbordada. Entonces, tu primera manifestación es de fuerza. Pero no es esa, digamos, la estrategia. Si tú lees el plan del Salvador Seguro, prácticamente el 80% es prevención del delito, ¿verdad? Entonces, los comentaristas y los generadores de opinión pueden decir esas cosas, ¿me entiendes? Pero si lo dices descontextuadamente, claro, suena como a un cliché. ¿Entiendes? Pero si lo dices ya dentro de un contexto histórico, porque no hay texto sin contexto, ¿verdad? Porque todo, como decía el padre Yacuría, todo texto sin contexto es un pretexto. Óscar, me gustaría aprovechar ha hecho usted la mención del Plan El Salvador Seguro como una de las principales apuestas de esta gestión gubernamental. Correcto. ¿Considera usted que este plan podría desarrollarse en el periodo de tiempo de esta gestión
Lo menciono por tiempo, pero también lo menciono por recursos. Es un plan que requiere una cantidad de fondos bastante fuerte y de momento estamos viendo la otra ala, si queremos verlo de esta manera, del Estado, la acción más fuerte, más represiva, más de batallones, de grupos especializados, versus el plan El Salvador Seguro. ¿Considera usted que hay complementariedad o podría darse contradicción? Sí, lo que hay es además superposición en el tiempo. Primero hay que limpiar, fíjate. O por lo menos primero hay que aplacar las grandes llamas del fuego. Y luego te quedas con el problema de las cenizas, ¿verdad? Apagando lo demás, que ya es otro tipo de respuesta. ¿Verdad? Es decir, tú a las llamas, al incendio en plenitud, le tiras chorros de agua fuerte, espuma, de todo lo que tiene. Pero para remover los escombros actúas de otra forma. El plan del Salvador Seguro, que se deriva de las políticas del Ministerio de Justicia creadas en el 2014, ha tenido el beneplácito de casi toda la representación diplomática salvadoreña, incluyendo Estados Unidos, que al principio no creían, pero ahora la gente te dice que es el único plan que hay en Centroamérica que sea tan lógico como este que está planteado así. Ahora, ¿va a resolverse en un periodo corto de tiempo? No. Este plan ha sido diseñado para que varios gobiernos los implementen. Otro aspecto que me gustaría tocar es una de las preocupaciones que muestran organizaciones de derechos humanos, la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es estas medidas excepcionales podrían dar el escenario para abusos de autoridad y acciones extrajudiciales, si es que no han existido también previamente. Me gustaría tener su valoración sobre esto, hasta qué punto el Estado obviamente debe regular su actuación en el uso de la fuerza sin caer en estas expresiones o en estos vicios de violaciones a derechos humanos. Es correcto, es correcto. El uso de la fuerza no es un uso desbordado, ¿me entiendes? El uso de la fuerza tiene reglas en la democracia, porque si no sería una dictadura y mato a todo el mundo y no pasa nada. Como se hacía antes aquí, ¿me entiendes? Pero no, es decir, esos exabruptos no son expresiones institucionales, sino de personas o de grupos de personas, ¿verdad? En los cuales la institución tiene responsabilidad, ¿verdad? Pero tú has visto que hay respuesta contra eso, ¿verdad? Porque se han agarrado bandas de sicarios, bandas de sicarios. Hay que regular también cómo la policía se dirige a la ciudadanía, ¿verdad? Ahora, hay otras cosas como estas, ¿no? Es decir, si te matan a tu compañero, tu idea es vengarte. Entonces, mataron bastantes policías, han matado bastantes policías. Entonces, hay policías que te dicen, no, a estos hay que matarlos. Y se desborda el comportamiento. Pero tanto el ministerio como el gobierno no se ha escondido a nadie, ¿ves? No se ha tapado a nadie. Esas bandas de sicarios han salido a la luz y están capturados. Y se están investigando más todavía, ¿verdad? Una de las preocupaciones también es la capacidad de monitoreo y de fiscalización del trabajo de la policía, particularmente a través de su inspectoría, por una parte, pero por otra un modelo de formación de los policías a través de una concepción de derechos humanos y una policía más comunitaria, una policía más cercana, aunque me deja a mí la impresión, es mi apreciación nada más, de que este enfoque de policía comunitaria no es de momento el predominante o, o por lo menos no se observa en el despliegue de este cuerpo policial. Es correcto, no es el predominante, pero está planteado como tal, ¿verdad? Es una cosa bastante difícil de explicar y quizás mucho más de hacer, pero un poco la idea es que tú limpias
¿verdad? Un lugar de crimen, y luego la policía comunitaria se instala para trabajar con la comunidad. Ahora, ya en la realidad hay una serie de expresiones contradictorias que hay que salvar ahí, ¿verdad? O sea, no tenemos la fórmula mágica de todo eso, ¿no? Claro, claro. Y quiero aprovechar también para hacerle otra interrogante y me gustaría tener su apreciación sobre esto, ¿no? El partido de gobierno, el FMLN, tiene una concepción de la seguridad pública, cómo trabajar la seguridad pública. Usted lo mencionaba en su primera intervención, en el primer segmento, que ya hace 7, 8 años el FMLN diseñó una lógica de seguridad pública. Pero quiero adelantarme en el tiempo y la difusión de videos y audios en el cual haya cercanías de partidos políticos con pandillas. Me gustaría tener su apreciación sobre esto. ¿Es una manera de pragmatismo político, contradicción con los principios, de cómo entender la seguridad pública, si en algún caso los partidos, y se presume con mucha fuerza, de que se acercaron a pandillas para tener réditos electorales? ¿Cómo valora usted esto en el marco de la seguridad pública? Un error sin duda. ¿Y qué significaría para el partido, en este caso, de haberlo cometido? ¿Qué significa? Lo que pasa es que en el caso de nuestro ministro de Gobernación, él lo que explica es que él anduvo en la campaña reuniéndose con las comunidades del Bajo Lempa, y tú sabes que eso está muy lleno de maras. Sí. Entonces que él se reunió una vez con gente, pues, porque ahí el viejito, el papá, el abuelo, el tío, todos tienen que ver con la mara. Entonces, él reunido con la comunidad les explicó todas esas cosas. Lo que él andaba promoviendo era que se sacara el DUI para que votaran. Pero él nunca ha hecho, y en el audio no se oye ningún trato ni ningún planteamiento, como sí se oye en el caso de los otros señores, ¿no? En el que hasta te ofrecen un ministro de Seguridad Pública. Por ejemplo, hablan de Facundo Guardado, le dicen qué opina de Facundo Guardado como ministro Eso sí ya me suena a negociación, ¿verdad? Pero nosotros fuimos desde un principio, nuestro planteamiento fue no a la forma de la tregua como se estaba planteando, ¿verdad? Porque ahí habían otros intereses que no eran los intereses más globales, ¿no? Sí. Y quizás uno de los factores principales era que no podíamos permitir que las maras te dijeran cuántos homicidios pueden cometer o no cometer, ¿verdad? Entonces quiere decir que ellos mandan, no el Estado. Era una forma de someter al Estado. Entonces, el partido nuestro nunca estuvo a favor de esa forma de tregua. El problema no fue la tregua en sí, sino todo lo que sucedió alrededor de la tregua, ¿verdad? Hubo corrupción. Óscar, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. A ti te agradezco mucho. No, a usted por acompañarnos en esta mediodía. Seguramente seguiremos platicando sobre este tema en una próxima oportunidad. Estuvo con nosotros Óscar Fernández, politólogo, especialista en seguridad y asesor parlamentario en este campo. Estuvimos hablando de la gestión gubernamental en la seguridad pública. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión.